Hola a todos, continuamos con este curso de introducción a las ecuaciones diferenciales parciales. En este video vamos a discutir algunos aspectos generales sobre física, ecuaciones diferenciales parciales y matemáticas. Para comenzar, hay que mencionar que las leyes de la física establecen un conjunto de reglas que son resultado de la experimentación y la observación con el objetivo de describir y predecir un fenómeno en la naturaleza, al menos en un rango de parámetros. A modo de ejemplo, si se requiere describir la física de un sistema mecánico, por ejemplo de una partícula, una manera es introducir este diagrama que depende de dos parámetros, los cuales están representados en un plano cartesiano, donde en el eje horizontal vamos a tener la velocidad típica de mi sistema físico y en el eje vertical vamos a tener la escala del sistema. Entonces, por ejemplo, si la escala del sistema es del tamaño subatómico y la velocidad del sistema es pequeña comparado con la velocidad de la luz, la cual es un límite dictado por la relatividad especial, en este caso, para este rango de parámetros, es decir, a escala subatómica y velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, aquí vamos a tener una teoría física que se va a encargar de describir a este sistema. Esta teoría física, que se llama la mecánica cuántica, es una teoría efectiva, donde teoría efectiva significa que funciona para este rango de parámetros. Una de las leyes dinámicas fundamentales en la mecánica cuántica está expresada en términos de la ecuación de Schrödinger, la cual es una ecuación diferencial parcial para una llamada función de onda, y en ese caso, bueno, pues aquí la teoría funciona muy bien. Si en cambio aumentamos la escala del sistema, ya no estoy describiendo átomos, sino estoy describiendo un sistema macroscópico, donde por sistema macroscópico me refiero a un sistema que está compuesto por más de 10 a la 23 partículas, ¿verdad? Lo cual pues incluye, por ejemplo, una canica, el movimiento de una piedra, de un proyectil, etc. Y para velocidades también que son pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. En este caso la teoría efectiva, que funciona muy bien para describir a los sistemas en este rango de parámetros, es la mecánica de Newton, la cual también en este mismo marco contiene a la ley de gravitación universal. Los sistemas se pueden describir hasta, digamos, la escala de sistemas como la Tierra-Luna, y sin embargo, si nosotros aumentamos más la escala, bueno, pues al igual que pasa con la mecánica cuántica, que no tiene del todo una descripción acertada para sistemas macroscópicos, si intentamos describir, por ejemplo, sistemas del tamaño del sistema solar, bueno, pues ya vemos que la ley de gravitación universal de Newton ya falla, y entonces necesitamos utilizar otra teoría efectiva que es válida en estos parámetros, que es la relatividad general, la cual, por ejemplo, describe muy bien la precesión de la órbita de Mercurio. Y bueno, pues aquí funciona muy bien esta teoría. Ahora, si me fijo a escala subatómica, pero la velocidad típica de mi sistema es ahora cercano a la velocidad de la luz, bueno, pues tampoco funciona la mecánica cuántica, y hay que entonces descubrir una nueva teoría que se llama la mecánica cuántica relativista, la cual contempla pues las ideas de la mecánica cuántica de alguna manera reconciliado con las ideas de la relatividad especial. Y bueno, esto funciona muy bien aquí, en este rango. Si tenemos un sistema macroscópico y tenemos velocidades cercanas a la velocidad de la luz, tenemos la relatividad especial. Por ejemplo, la teoría electromagnética de Maxwell es compatible con la relatividad especial. En cada uno de estos ejemplos, cada una de estas teorías efectivas tiene sus propias
leyes dinámicas. Cada una de esas leyes dinámicas es muy común que estén escritos en términos de ecuaciones diferenciales. Entonces, el mejor lenguaje que tenemos para expresar las leyes de la naturaleza es a través de ecuaciones diferenciales. Como ya lo mencioné, por ejemplo, si tenemos la teoría electromagnética, bueno, tenemos las ecuaciones de Maxwell, que son un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Si tenemos las leyes de Newton, en particular tenemos aquí la segunda ley de Newton, la cual para sistemas macroscópicos, para sistemas mecánicos, como por ejemplo la mecánica de la partícula, la segunda ley de Newton se puede considerar como una ecuación diferencial ordinaria. En termodinámica también tenemos ecuaciones diferenciales que provienen de leyes de conservación, de energía, de balance de masa, etc. En relatividad general, bueno, también tenemos las ecuaciones de campo de Einstein, las cuales son un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, no lineales, acopladas. Y, por mencionar otro ejemplo, en mecánica de fluidos también tenemos a las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Ok? Entonces, y eso solamente es fijándome en física. Además, podemos incorporar otras áreas del conocimiento como son, por ejemplo, la biología. Las ecuaciones diferenciales describen la evolución de un sistema en el espacio y en el tiempo. Y en particular, las ecuaciones diferenciales parciales describen tales cambios en los sistemas utilizando más de una variable independiente. El proceso por el cual se obtienen estas ecuaciones diferenciales parciales es a través de un proceso de modelación matemática, el cual voy a describir de manera muy informal a través de estas ideas, ¿verdad? De estas flechas, lo cual significa lo siguiente. Primero tengo un problema del mundo real, un problema de la naturaleza, un fenómeno en el universo. Se generan una serie de hipótesis, se logra hacer mediante un proceso de abstracción, una formulación matemática, y la idea es que una vez que uno tiene la formulación matemática, la cual es muy común que sea una ecuación diferencial, pero también puede ser un sistema de ecuaciones diferenciales, también puede ser un sistema de íntegro diferencial, etcétera, etcétera. Y presumiblemente uno puede decir que se resuelve este problema, lo cual no es cierto en general. A veces estos problemas son muy difíciles. Pensemos, por ejemplo, en las ecuaciones de Navier-Stokes, que aún no se tienen las soluciones generales. Pero bueno, si podemos presumir que podemos resolver este problema, entonces pues se obtiene una solución matemática. Con la solución matemática uno tiene interpretación y predicción. Y si esto no funciona, si esto no corresponde con la observación, entonces hay que verificar las hipótesis, ¿ok? Y este diagrama se retroalimenta. Entonces, mediante este proceso de modelado, mediante este proceso de modelación matemática, es muy común que se tenga una o un conjunto de ecuaciones diferenciales. Cuando las leyes de la naturaleza se expresan en términos de ecuaciones diferenciales, por supuesto, pues hay conceptos matemáticos con los que tenemos que estar familiarizados. Algunos de ellos, de manera muy elemental, son el álgebra lineal, análisis matemático, en particular cálculo en una y varias variables, y otras áreas del conocimiento de las matemáticas como son la geometría diferencial, la topología diferencial, etcétera, entre otras áreas. El tema de las ecuaciones diferenciales se nutre de varias áreas del conocimiento, no solamente dentro del lenguaje, es decir, dentro de las propias matemáticas, sino que también varias ciencias aportan en la parte del proceso de modelación, en la naturaleza del fenómeno, y bueno, juegan un papel fundamental. Voy a describir a continuación una serie de ejemplos para de alguna manera ilustrar este proceso de modelación matemática. Debo de advertir que voy a ser un tanto informal a la hora de hacer las deducciones, porque el objetivo solamente es que ustedes tengan una idea general de cómo se lleva a cabo
estas deducciones de estas ecuaciones clásicas, que en este caso, bueno, van a ser ecuaciones diferenciales parciales clásicas. Para comenzar, vamos a deducir la ecuación de transporte más simple. Para ello se considera un fluido, por ejemplo agua, el cual está fluyendo a velocidad constante, ¿ok? Y eso se lleva a cabo a lo largo de un tubo horizontal que tiene una sección transversal constante, es decir, que el área de sección transversal no cambia. Y podemos asumir que este fluido va en la dirección del eje X positivo. Dentro de este fluido vamos a introducir un contaminante que va a estar suspendido en el agua, y queremos describir, o el objetivo es describir la dinámica de este contaminante. Para ello se introduce la variable dependiente U, que va a depender de dos variables independientes, posición y tiempo, la cual va a denotar la concentración o la densidad lineal del contaminante. Es decir, que es cantidad de masa por unidad de longitud. Y esto es decir que esta concentración se va a describir al tiempo t y a la posición x. El dispositivo experimental, bueno, pues más o menos sería esta configuración. Si se requiere encontrar la cantidad de contaminante en un intervalo a, b, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo esta integración, ¿ok? Entonces la cantidad de contaminante en el intervalo a, b es la integral de la concentración de contaminante, ¿verdad? U, hacer esta integral de dx de a b. Y si queremos estudiar la evolución del contaminante a un tiempo t más delta t, estas mismas moléculas se habrán desplazado a un intervalo que va a ser a más c delta t, b más c delta t. Recuerden que c es la velocidad constante con la cual se está moviendo el fluido. Y en este caso, como son las mismas moléculas, entonces la cantidad de contaminante quedará invariante, es decir, es el mismo, pero esta integral se podrá expresar ahora de la siguiente manera. Ahora es la integral de a más c delta t, puesto que cambió el intervalo, hasta b más c delta t. La concentración, bueno, igual está en función de la variable x, y el tiempo fue el que cambió de t a t más delta t. Ahora, si u es una función continua y se considera, por ejemplo, al límite inferior como fijo, y b que esté cambiando, podemos pensar a la cantidad de contaminante como una función del parámetro b, y en ese caso podemos, por ejemplo, implementar un cambio de variable en esta integral para que los límites de integración me queden de a a b como está expresado aquí. ¿Cuál es el cambio de variable que yo puedo hacer? Es escribir x yendo a x' más c delta t, de tal manera que cuando x vale a más c delta t, entonces x' es fácil ver que x' va a ser igual a a. Perfecto. Y lo mismo para b. Bueno, este cambio de variable, cuando escribo x en términos de x', me va a quedar esto. Aquí el elemento d de x va a cambiar a d de x'. Y si yo aplico el teorema fundamental del cálculo, yo me fijo en la derivada de esta función y me va a quedar que la derivada de esta función va a ser la concentración evaluada en este límite, y también aquí esta función con estos desplazamientos evaluado en este límite, que me quedaría aquí u en b más c por delta t, t más delta t. ¿Ok? Entonces me queda esta identidad que voy a ocupar en unos minutos. Por otro lado, si yo calculo la derivada parcial de la concentración con respecto del tiempo, por definición, eso está dado por esta expresión, es u de b, t más delta t menos u de b, t, ¿ok? Entre d de t en el límite cuando d de t tiende a 0.
Pero sabemos por el resultado anterior que u de b, t se puede escribir como u de b más c delta t, t más delta t. Noten que la variación en la segunda entrada, ¿verdad? Ya es 0, es decir, no está cambiando la segunda entrada. En cambio, la primera entrada sí está cambiando, lo cual significa que podemos reinterpretar esto como una derivada con respecto a la variable de la primera entrada, que en este caso sería x, ¿ok? Bueno, sabemos que aquí está el incremento, entonces puedo factorizar un signo menos y poner primero esta expresión, luego esta la pongo para acá. Y bueno, pues para que tenga esto, digamos, la forma de una derivada con respecto a la variable de la primera entrada, necesitamos completar aquí en este elemento, necesitamos completar esta forma, por lo cual multiplico y divido por c. Y con eso ya completo esta expresión, tomando el límite cuando delta de t tiende a 0, que es lo mismo que cuando c por delta de t tiende a 0, lo cual esto que está aquí se convierte en la derivada de la función concentración con respecto a la primera variable, que en este caso es x. Y esto queda evaluado en b. Evidentemente cuando delta t tiende a 0, esto que está aquí tiende a t, y me queda esta expresión que está acá. Si yo igualo esta expresión siguiendo la serie de igualdades con este término, entonces lo que tengo es la ecuación de transporte. ¿Ok? Muy bien. Como segundo ejemplo, tengo la ecuación de onda en una dimensión espacial, ¿no? La ecuación de onda es una ecuación para el desplazamiento vertical con respecto a una configuración de equilibrio de una cuerda larga de densidad lineal de masa, μ de dm entre dds, la cual está sometida a una tensión F, ¿ok? Entonces Y es el tamaño de la perturbación, es decir, qué tanto se aleja la cuerda de una configuración de equilibrio. La configuración de equilibrio está determinada por, en este caso, por Y igual con 0, la recta Y igual con 0. También debo de mencionar que la descripción de este fenómeno perturbativo lo voy a llevar a cabo en un régimen donde las perturbaciones van a ser mucho más pequeñas que, por ejemplo, en este caso, la longitud de onda o el grosor del pulso que se propague a través de esta cuerda. ¿Ok? Muy bien. Entonces la propagación de una perturbación provoca que un elemento se desplace de su configuración de equilibrio en Y igual con 0, y esta ecuación justamente describe a esa perturbación y cómo se propaga a lo largo del espacio y el tiempo. Muy bien. Para hacer eso, así a grosso modo, lo que hacemos es seleccionar un elemento de cuerda y aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ok? Hay que mencionar que, que fundamentalmente el movimiento de este elemento de cuerda es vertical. ¿Ok? Es decir, que el movimiento horizontal se desprecia. ¿Ok? Lo estamos despreciando en virtud que el movimiento fundamental ocurre en el eje vertical. También hay que mencionar que aunque la fuerza que está actuando sobre el elemento, que por ejemplo tenemos aquí esta fuerza F2 y aquí tenemos esta fuerza F1, aunque cambian de dirección, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, que es la tensión de la cuerda. ¿Ok? En esta configuración, esta fuerza está con una dirección dada por este ángulo que está aquí, θ2, y en este caso tenemos la fuerza en esta configuración donde este ángulo que hace aquí con la horizontal, así como lo muestra el dibujo, es θ1. ¿Ok? Bueno, como ya mencionamos, si el movimiento es fundamentalmente vertical, es decir que el movimiento en el eje horizontal se está despreciando, significa que fundamentalmente tenemos que aplicar la segunda ley de Newton en el eje vertical. ¿Ok? Entonces solamente me interesa la sumatoria de fuerzas en el eje Y, y esto por supuesto pues es igual a la masa del elemento, que lo denoto como delta de m, por la aceleración. ¿Ok? Y la aceleración pues es la segunda derivada parcial de Y con respecto del tiempo. ¿Ok? Ahora la sumatoria de fuerzas
que son las fuerzas verticales, van a ser la proyección de esta fuerza en esta dirección y la proyección de esta fuerza en esta dirección, la cual es fácil ver que esto es F seno de teta 2 menos F seno de teta 1. Lo cual, si yo factorizo la fuerza, se ve de esta forma, como F por seno de teta 2 menos seno de teta 1, lo cual es F por el cambio en la función seno, ¿verdad? Alrededor de este punto. ¿Okay? Eventualmente vamos a tomar el límite cuando delta de S tiende a 0, que es equivalente a tomar el límite cuando delta de X tiende a 0. Muy bien. Ahora, como ya mencionamos, estamos trabajando en un régimen lineal donde vamos a considerar ángulos pequeños. En este régimen, la función seno, al menos a orden lineal, se puede aproximar como la función tangente, y entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas es F por el cambio en la función tangente. Además, también sabemos que la densidad de masa, bueno, pues es aproximadamente, esto es delta de M entre delta de X, y por lo tanto la segunda ley de Newton se puede escribir de esta manera. Esto es fuerza, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Esta expresión la podemos escribir de esta manera, donde delta de X lo pasé del lado izquierdo dividiendo, la fuerza la paso del lado derecho y me queda así. Muy bien, ahora, la gráfica de la función Y, bueno, pues literalmente coincide con la forma de la cuerda, lo cual significa que la tangente de teta, aquí en este punto, bueno, pues es la derivada de esta función, ¿ok? Por lo tanto, tangente de teta es la derivada de Y con respecto de X. Como lo mencioné antes, me interesa hacer la descripción puntual, para lo cual voy a tomar delta de X tendiendo a 0, lo cual significa que esta expresión se convierte en la segunda derivada parcial de Y con respecto de la variable X, ¿ok? En este caso ya no tenemos no tenemos aquí explícitamente a delta de X, por lo tanto el límite de este lado cuando delta de X tiende a 0 se mantiene igual, y por lo tanto si aplicamos el límite en esta expresión, ocupamos este resultado, se obtiene la ecuación de onda, ¿ok? Donde es importante interpretar qué significa este término que está aquí, que es mu entre f. Para interpretar este término que está acá, vamos a preguntarnos ahora por cuál es la velocidad con la cual se propaga esta perturbación a lo largo de la dimensión espacial, ¿ok? Y para ello voy a tomar la perturbación, me voy a fijar, por ejemplo, en un punto máximo, en un punto máximo, y esta cresta, o este punto máximo, se va a propagar en esta dirección, por ejemplo, con una velocidad v. Y para hacer la descripción, yo, por ejemplo, me puedo ir a un marco de referencia inercial que se mueve a velocidad v hacia la derecha, lo cual significa que yo veo esta perturbación como estacionaria, es decir, que no cambia, al menos en este régimen lineal, y la idea es volver a aplicar la segunda ley de Newton ahora a este elemento de cuerda, la cual, bueno, va a tener esta configuración, está aquí, está centrado, está simétrico, tengo esta fuerza aplicada en esta dirección, tengo esta fuerza aplicada en esta dirección, esta abertura aquí es teta, se puede demostrar que este ángulo que está aquí también es teta, puesto que la fuerza actúa de manera tangencial. Y bueno, observen que la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal son 0, ¿verdad? Por la simetría, y solamente voy a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y. También noten que en la vecindad de este punto existe un círculo tal que aproxima, ¿okay? Existe un círculo que aproxima, por lo menos en la vecindad de este punto, a esta perturbación. Tenemos este radio, que es el radio de curvatura. Bueno, es un resultado clásico de geometría diferencial, y va a ser importante para después describir a la longitud de arco en términos de este radio y de este ángulo que es 2 teta, ¿ok? Bueno, entonces aplicamos la segunda ley de Newton. Como ya mencionamos, la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es menos 2F seno de teta.
Al igual que antes, para valores de teta pequeños, seno de teta se puede aproximar como teta en el régimen lineal, y por lo tanto la sumatoria de fuerzas es menos 2f teta en la dirección j. ¿Ok? Por otro lado, esto es igual a masa por aceleración, y la única aceleración que está aquí presente en este marco es la aceleración aquí, en este punto que está aquí, solamente es la aceleración vertical, que en este caso es una aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta está dada por la b cuadrada, que es la velocidad lineal, que es la velocidad tangencial justamente en este punto, que coincide con la velocidad de propagación. ¿Ok? Y es entonces otra vez, la velocidad en y es la aceleración centrípeta, que es b cuadrada entre r. Centrípeta significa que tiene un signo negativo, el cual apunta hacia el centro, lo cual significa que tiene dirección menos j. ¿Ok? Tenemos esta expresión. Y bueno, pues si sustituimos cuánto vale delta de m en términos de la densidad de masa lineal, pues eso que está ahí es mu delta de s. ¿Ok? En la igualdad escalar, cuando igualamos escalarmente estas dos expresiones, este signo y este signo, bueno, se cancelan. Solamente me queda 2f teta igual a mu delta de s b cuadrada sobre r, donde la longitud de arco se puede escribir como 2 teta por r. Es esta longitud de arco que está aquí, 2 teta por r. Sustituimos esto en esta expresión, cancelamos los términos, ¿verdad? Se cancela el 2, se cancela el ángulo teta, se cancela este r, y es fácil ver que queda una expresión que es f entre mu igual a b cuadrada. Ese resultado es muy importante, ¿verdad? Me dice que la velocidad de propagación de esta perturbación en esta cuerda de densidad de masa lineal mu y tensión F está dado por esta expresión. Por lo tanto, si nosotros sustituimos esto en la ecuación de onda ahora se puede expresar de esta manera. Segunda derivada de y con respecto del tiempo igual a b cuadrada por la segunda derivada de y con respecto de la posición al cuadrado. ¿Ok? Existen variantes de esta ecuación de onda. Por ejemplo, si la resistencia del aire está presente, por la ley de Stokes hay que incluir un término que es proporcional a la velocidad multiplicado por un factor R que tiene que ver con la viscosidad. Si por ejemplo está presente una fuerza elástica transversal, esto es una ley de Hooke, entonces hay que introducir un término que es K por U, ¿ok? K multiplicado por el tamaño de la perturbación. Si existe una fuerza externa, por ejemplo un motor conectado a un extremo de la cuerda, hay que agregar entonces una fuerza F que va a ser una función que va a depender de X y de T. Esto hace que la ecuación sea no homogénea. ¿Ok? Bueno, se tiene un análogo dos-dimensional que es para describir a una membrana vibrante. Pueden pensar que es un instrumento de percusión, pueden pensar que es un tambor o unos bongos, y para ello se considera entonces una membrana flexible, homogénea, estirada sobre un marco, el cual podemos suponer o asumir que se encuentra en en el plano XY, y la membrana va a estar sometida a una tensión, ¿ok? Al igual que antes, ahora U va a ser o denota el desplazamiento vertical. Ahora U va a depender de X y de Y, puesto que es una membrana, ¿ok? Está ocupando un dominio en un subconjunto del plano XY. Y al igual que antes, asumimos que fundamentalmente el desplazamiento de un punto en esta membrana es vertical, es decir, no hay un desplazamiento horizontal. También definimos una densidad de masa, que ahora va a ser superficial, ¿ok? Y se puede demostrar que se puede generalizar la ecuación de la membrana vibrante ahora por esta expresión. Tiene una forma muy similar a la expresión obtenida anteriormente, pero ahora agregamos la contribución de tener una dimensión espacial más. También tenemos una velocidad que va a ser la tensión entre la densidad de masa de la membrana, y bueno, tenemos esta expresión. También existe un análogo tridimensional, lo cual se puede escribir de esta forma. Igual tenemos la segunda derivada de U con respecto del tiempo igual a este parámetro elevado al cuadrado,
Y ahora tenemos este operador, ¿ok? Este operador se conoce como el operador de Laplace o el laplaciano y se escribe así, como nabla cuadrada o este nabla inverso, ¿ok? Bueno, más ejemplos, tenemos la llamada ecuación de difusión. La ecuación de difusión describe a un fluido estático, el cual llena un tubo recto y horizontal, y en el cual vamos a introducir, por ejemplo, una gota de tinta. Y quiero describir cómo se difunde esta gota de tinta a lo largo de este fluido estático. ¿Ok? Eso es un fenómeno de difusión. La difusión, experimentalmente, observacionalmente, fenomenológicamente, se caracteriza por la siguiente ley. La tinta se va a mover de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. Y la tasa de movimiento va a ser proporcional al gradiente de la concentración. Esto es lo que se conoce como la ley de Fick, de difusión. Se define la concentración del tinte en la posición X del tubo y al tiempo t. ¿Ok? La concentración del tinte la podemos describir como la cantidad de masa que hay por unidad de longitud. ¿Ok? Y resulta que si queremos conocer cuánta cantidad de masa de tinta hay en un intervalo de x0 a x1, entonces lo que tenemos que hacer es llevar a cabo esta integración. ¿Ok? Y bueno, pues si queremos saber cómo está cambiando esta concentración de tinta en este intervalo con respecto del tiempo, lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión con respecto del tiempo. Si U es una función continua, entonces la derivada entra bajo el símbolo de la integral como una derivada parcial y entonces tendría esta manera, ¿ok? Y este cambio, de acuerdo a la ley de Fick, pues tiene que ser igual a el flujo saliente menos el flujo entrante, ¿ok? Lo cual es decir que es igual a, como lo hemos mencionado aquí, que el movimiento es proporcional al gradiente de la concentración, ¿ok? Bueno, entonces resulta que este cambio temporal de la concentración de tinte se puede describir mediante esta expresión, ¿ok? Esto es una constante, K es una constante por la derivada de la concentración con respecto de la posición, ¿verdad? Lo que sale, es decir, en el punto x1 menos lo que está entrando, es decir, evaluado en el punto x0, ¿ok? Aquí esto es lo que sale, esto es lo que entra. Por ejemplo, asumiéndolo así. Ok, también notemos que esta resta que está aquí, se puede ver en términos de el teorema fundamental del cálculo como esta integral que está aquí. Si yo me fijo en esta integral por el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Tengo la integral de esta derivada, entonces esto que está aquí es lo mismo que k, que multiplica a la función u evaluada en este punto, menos la función u evaluada en este punto, ¿ok? Es decir que este término que está aquí se puede recordar como esta integral, ¿perfecto? Y esta integral que está aquí, bueno, pues esta expresión es tal que en el integrando me va a quedar la segunda derivada de u con respecto de x, o bien, si yo paso esto del otro lado, noten que aquí este término, que es esta integral que involucra a ut, esto que está aquí, y por la ley de Fick, es igual a esto, ya me queda aquí de dx, me queda aquí de dx, integrando sobre el mismo intervalo. Yo puedo pasar esto del lado izquierdo y factorizar, obtener esta expresión, la cual va a ser válida para todo x0 y x1. Por lo tanto, me queda una ecuación de difusión que es ut igual a una constante por la segunda derivada parcial de u con respecto de la posición. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, una fuente de masa, entonces agregaríamos una función, lo cual haría que la ecuación diferencial sea no homogénea. Y esta ecuación también tiene un análogo tridimensional que es ut igual a k por el laplaciano aplicado a u más este término de fuente de masa. ¿Ok? Otro ejemplo es la ecuación de calor,
la cual es una ecuación diferencial parcial para la distribución de temperatura y sus cambios con respecto a la posición y al tiempo dentro de una sustancia contenida en una región del espacio D. Aquí la temperatura la vamos a denotar como la variable dependiente U. H de T va a ser la cantidad de energía en forma de calor contenida en una sustancia, en una región D. C minúscula denota el calor específico de la sustancia y es la razón entre la cantidad de calor suministrada a una sustancia durante cualquier proceso termodinámico y su cambio de temperatura por unidad de masa. El calor específico caracteriza a una sustancia. Rho es la densidad de masa de la sustancia. Entonces, la cantidad de calor de DH contenido en un elemento de masa ddm a temperatura U está dado por esta expresión que está aquí. O bien, en términos de la densidad, está dado por esta expresión. Si yo quiero calcular la cantidad de energía en forma de calor dentro de la región D, lo que tengo que hacer es esta integral de volumen. Y si calculamos la razón de cambio temporal, el cambio de esta energía en forma de calor, lo que hago es calcular la derivada total del calor con respecto del tiempo, y eso me da esta expresión que está aquí. ¿Ok? Bueno, por otro lado tenemos un importante resultado en la termodinámica, que es la llamada ley de Fourier, que dice que el calor fluye de las regiones calientes a las regiones frías y que esta cantidad va a ser proporcional a el gradiente de la temperatura. Entonces, aplicando el principio de conservación de la energía en la frontera de la región D, lo que tenemos es que el cambio en el calor va a ser igual a el flujo, al flujo de energía en la frontera. ¿Ok? Eso significa que la derivada de h con respecto de t es igual a el flujo asociado a el campo vectorial dado por el gradiente de la temperatura. ¿Ok? Eso es un flujo, y de hecho de aquí viene la palabra flujo, que es porque está asociado a este campo vectorial, y esta cantidad que está aquí es conocido como el flujo asociado a este campo. ¿Ok? N es un vector normal a la superficie, y por convención vamos a suponer que apunta hacia afuera de la superficie. Esta K se conoce como la constante de conductividad térmica y depende de la sustancia o de los materiales. ¿Okay? Ahora, aplicando el teorema de la divergencia a este flujo, es fácil demostrar que esta integral de superficie se convierte en una integral de volumen de este estilo. Y por otro lado, ya teníamos el valor de la derivada de h con respecto del tiempo, que es esta cantidad que está aquí en términos del calor específico, la densidad y la derivada de la temperatura con respecto del tiempo. Igualamos estas dos cantidades, y esta igualdad tiene que ser válida para toda región, lo cual significa que esta cantidad tiene que ser igual a esta cantidad que está acá, de donde se concluye la llamada ecuación de calor, la cual, en el caso cuando el calor específico, la densidad de la sustancia y la constante K son constantes, la ecuación de calor implica la ecuación de difusión. Bueno, como último ejemplo, tenemos que para el caso de la ecuación de onda y para el caso de la ecuación de difusión, si nos fijamos
en las soluciones estacionarias, es decir, aquellas soluciones de estas ecuaciones las cuales cumplen que sus derivadas temporales son igual a 0. Ambos ejemplos, ambas ecuaciones se reducen a la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es esta expresión que está aquí, que es muy importante, que vamos a resolver con detalle más adelante en este curso. Y a las soluciones de la ecuación de Laplace se les conoce como las funciones armónicas. ¿Ok? Bueno, la bibliografía que utilicé para estas notas es el libro de Strauss y el libro de cálculo vectorial de Marsden y Tromba. Muy bien, hasta pronto.